As the Franciscans and Dominicans were starting their journey, al mismo tiempo que franciscanos y dominicos comenzaban su andadura, varios grupos eremíticos de la región italiana de Toscana, conscientes de las necesidades del momento y deseando servir a la Iglesia en una sociedad que había cambiado, se dirigieron al Papa Inocencio IV para pedir que les constituyera también a ellos en orden mendicante, bajo el magisterio espiritual de San Agustín. Estos ermitaños toscanos dieron origen jurídico a la Orden de San Agustín. El Papa, a través de las bulas Incumbit Nobis y Presentium Vobis de 16 de diciembre de 1243, convocó a los representantes de los numerosos eremitorios a reunirse en capítulo y les concedió como norma de vida la regla de San Agustín. Os hago entrega de la regla de San Agustín, para que de ahora en adelante sea vuestra norma de vida. La caridad de la vida común será vuestro distintivo, deseosos de tener un solo corazón y una sola alma, orientados hacia Dios. Habéis de elegir un prior general y nombro al cardenal Ricardo degli Annibaldi vuestro protector. El primer capítulo general de la Orden se celebró en Roma en marzo de 1244. Se redactaron y aprobaron en él las primeras constituciones y se eligió a Fray Mateus como primer prior general. Quedó constituida jurídicamente desde ese momento la Orden de Ermitaños de San Agustín. Pocos años más tarde, en marzo de 1256, tuvo lugar en el convento romano de Santa María del Popolo un capítulo general conocido en nuestra historia como Capítulo de la Gran Unión, en el que con el apoyo del Papa Alejandro IV y del cardenal protector, fueron incorporadas a la Orden de San Agustín otras órdenes, especialmente los juamonitas y los guillermitas. La unión fue aprobada por Alejandro IV con la bula Licet Ecclesiae Catholicae, fechada el 9 de abril de 1256. Con ella los agustinos aumentaron numéricamente y se equipararon desde entonces a las otras órdenes mendicantes. De San Agustín, como padre y maestro, recibieron un estilo fraterno de vida común y un sentido de comunidad que comparte el amor, se nutre del misterio trinitario presente en la Iglesia y se sitúa al servicio del mundo desde la amistad y la solidaridad. En el contexto de fervor espiritual, hay que situar el impulso misionero que tuvo lugar en la Orden a raíz de los descubrimientos y exploraciones del siglo XVI. Las provincias españolas y la portuguesa enviaron un número importante de frailes agustinos a América y Extremo Oriente. El prior general Jerónimo Seripando, en sintonía con los deseos expresados por el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, pidió a los provinciales españoles que los religiosos destinados a misiones fueran santos, sabios y desearan ir voluntariamente a América. Se pretendía así que la vida de los misioneros fuera el argumento apologético más claro a favor del mensaje predicado. El encuentro con América abrió las puertas al esfuerzo evangelizador de los agustinos, que el 22 de mayo de 1533 desembarcaron en Veracruz. El grupo de los 7 primeros misioneros agustinos fue presentado con alas en un cuadro del siglo XVI, para simbolizar de este modo su santidad. En América, la orden se caracterizó por la cercanía y defensa de los indígenas, el aprendizaje de sus lenguas, el respeto hacia algunas de sus tradiciones seculares, la redacción de catecismos, la apertura de hospitales y centros educativos, la construcción de acueductos, etc.
Se decía que en el arte de fundar pueblos, civilizarlos y administrarlos, se llevan la palma como verdaderos maestros de civilización. Los agustinos fueron los primeros en dar la Eucaristía a los nativos, mientras que algunos teólogos discutían sobre la igualdad de los indios en comparación al resto de los seres humanos. También en América la orden creció extraordinariamente. El primer convento en Ocotuco, México, fue fundado en 1533. 30 años fueron suficientes para abrir en México 50 casas y contar con 300 misioneros. La provincia de México fue fundada en 1568 y una segunda provincia mexicana, la de Michoacán, lo fue en 1602. Desde México la orden se propagó por todos los nuevos territorios descubiertos. Surgirán por eso nuevas provincias. Todavía en el siglo XVI se fundaron las provincias del Perú y Quito. En 1601 se erigirá la de Colombia y pocos años más adelante la de Chile. El capítulo provincial de los agustinos del Perú de 1555 sentenciaba: porque somos enviados a predicar a estas gentes que no tienen conocimiento de Dios, estamos obligados a más perfecta manera de vivir, no solamente delante del acatamiento divino de Dios, nuestro Señor, pero aún delante de todos los hombres. En un siglo de presencia agustiniana en América, la orden se había extendido por todo el continente latinoamericano, dejando su firma en la cultura y en la majestuosidad de sus conventos y en testimonios eximios de santidad y de defensa de los indígenas, como el protomártir del Perú, Diego Ortiz, o en los obispos Agustín de Coruña o Luis López de Solís, entre otros muchos. Tras la Guerra Mundial, la Orden experimentó un nuevo florecimiento en el contexto de una sociedad castigada por tantas miserias como las vividas y necesitada de recuperar valores humanos y religiosos. Se intensificó además la presencia de la Orden en América Latina con la creación de nuevas circunscripciones por parte de las 4 provincias españolas, en el Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y más recientemente Panamá o Centroamérica. La provincia de Holanda estableció un vicariato en Bolivia. La de Chicago y las provincias italianas unidas para esta empresa lo hicieron en el Perú. La provincia de Malta se hizo presente en el Brasil y la de Irlanda en Ecuador. Durante el siglo XX la Orden se abrió decididamente en muchos países al apostolado de la educación, en niveles medio o superior, y aumentó de forma notable la presencia en el campo parroquial. En 1933 la provincia de Malta tomó la decisión audaz de abrir una fundación en un lugar agustiniano particularmente emblemático, como es la antigua ciudad de Hipona, en Argelia. Il Concilio Vaticano II, con il suo invito a tornare alle fonti per rinnovare la vita. El Concilio Vaticano II, con su invitación a volver a las fuentes para renovar la vida religiosa, estimuló en la Orden la profundización en la espiritualidad agustiniana, por ser San Agustín y el modo de vida por él fundado una de las fuentes esenciales de nuestra espiritualidad. Frutto di questa riflessione sono le costituzioni dell'ordine. Fruto de esta reflexión son las constituciones de la Orden, renovadas en 1968, y la Ratio Institutionis, aprobada en 1995, que es el documento guía para la formación de nuevos candidatos. Hoy la Orden prosigue su camino de servicio a la Iglesia, luchando por hacer realidad sus ideales. De la mano de las sugerencias de los últimos capítulos generales, se han abierto nuevas fronteras geográficas, sociales y culturales para propiciar un mayor acercamiento al mundo y un mejor servicio a la Iglesia.
Son pasos significativos el trabajo corresponsable con los laicos y el impulso de fraternidades agustinianas seculares, la atención especial a la juventud, organizando encuentros internacionales de jóvenes. La Orden está presente en la ONU como organización no gubernamental y es de subrayar la presencia en Internet de las obras completas de San Agustín en diferentes lenguas, así como la preparación de recursos impresos y audiovisuales que están contribuyendo a un mayor conocimiento de la figura y el pensamiento de San Agustín. En consonancia con una característica propia de las órdenes mendicantes, se ha fomentado la comunicación y la colaboración internacional entre la Curia General y las provincias, y éstas entre sí, para la realización de actividades o proyectos concretos, normalmente por medio de federaciones nacionales o internacionales, para reflexionar y programar juntos ante las nuevas condiciones de la Iglesia y la sociedad.